Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel es mi nombre. Daniel, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Muy Bien, bien. ¿estás de acuerdo con Fútbol para Todos o no? Y mira, nosotros los nepotes somos muy futboleros, somos una familia que nos gusta el fútbol, Sí. más Gustavo es primo mío y hablamos permanentemente de fútbol. Yo creo que en un país tiene que haber prioridades. ¿M? Y hoy por hoy creo que las prioridades del país, y dado la situación del país, me parece que pasa por otros temas que el fútbol en sí. Como te digo, me Sí, apasiona, me gusta, veo fútbol, pago la plataforma para poder verlo, para ver sí. los codificados. Pero bueno, yo creo que pasa un poco por ahí. Pasa porque el país tiene que tener prioridad y hoy por hoy yo no sé si para la gente, o sea, para la gente seguramente Sí. es una prioridad el fútbol y le gusta el fútbol. Pero creo que tenemos que entender que para mí pasan por otro lugar las prioridades que tiene un país. Bien, te sumé a la charla un poco porque veníamos caliente con esta charla y era un poco Sí, venía la escuchando charla de la y mesa. es un tema que justamente crea este tipo de discusiones, ¿no? Entre el grupo de amigos, nosotros también cuando hablamos de esto con el grupo de amigos pasa este tipo de discusión, que algunos están de acuerdo con que tiene que ser pago y otros no. Entonces, bueno, creo que lleva a esta discusión. Eh, para aquellos que están mirándonos por YouTube, te están viendo a vos, atrás está el bichito Sí. malo. Ningún bicho es malo, ¿eh? Ningún bicho es malo y forma parte de la cadena que tiene la ecología. Pero es un bicho que a la Es- zona norte del país ha afectado muchísimo durante muchísimos años, a la zona norte de la provincia de Santa Fe durante muchos años y eso un poco se extendió por las cuestiones de temperatura que hemos tenido en los últimos 20, 30 años. No sé por qué fue mutando, pero el bichito fue yéndose para el lado más sur de la provincia. Uno pensar en Chagas, pensar en cómo estamos posicionados hoy aquí en la provincia de Santa Fe con este tema. Bien, Daniel. Bueno, nosotros tenemos que pensar en la enfermedad de Chaga en función de los pacientes, de las personas que están afectadas, lo que vos dijiste en un momento, la transmisión vectorial, como lo llamamos nosotros, que es este, las personas que son infectadas por la picadura de este insecto, de la vinchuca. Por supuesto, cuando nos vamos a la historia, sabemos que la cantidad de personas infectadas en ese momento era mucha y era una endemia muy importante en el país y es una endemia que hay que seguir trabajando. A pesar de que en los últimos años se ha encontrado, se ha avanzado en el control de este insecto. Lo que vos dijiste es muy claro, o sea, el calentamiento global, el cambio de temperatura, el cambio de las condiciones, la migración, ha llevado la enfermedad, en algunos casos han llevado el insecto de lugares del norte de la provincia hacia lugares del sur de la provincia o quizás del sur del país también. Y sí, sí, lo que ha migrado es el enfermo, ¿no? Las personas del norte de la provincia que muchas veces en búsqueda de trabajo, el norte de la provincia, el norte del país, han migrado hacia el sur, inclusive han migrado a otros países, a otros continentes, y esto ha globalizado la enfermedad de Chagas, como decimos nosotros, y hoy puede detectarse un paciente con Chagas en España, en Sí. Italia, en Japón, en Australia, que son gente que han vivido en esta zona, en esta tierra, y que han migrado a su lugar y han globalizado la enfermedad. Bueno, nosotros trabajamos en dos aspectos fundamentales, que es cómo se puede infectar una persona. O sea, nosotros tenemos que tratar de prevenir la transmisión. Esa es nuestra meta, es nuestro objetivo. Si nosotros prevenimos la transmisión, vamos a estar controlando la enfermedad, controlando la transmisión. Y en este punto nosotros trabajamos, como te decía anteriormente, en dos aspectos. Por un lado, controlando la vinchuca, controlando este insecto en las Sí. zonas que nosotros sabemos en nuestra provincia que hay vinchuca, fundamentalmente el norte de la provincia. En esos lugares trabajamos fuertemente con las comunas. Nosotros aplicamos una estrategia que venimos desarrollando ya hace tiempo con las comunas, un poco lo que se conoce actualmente, que es el dengue, o sea, lo que Sí. tiene información actual, que es el dengue. Trabajamos con la misma metodología, en conjunto con las comunas para el control del insecto, el control del vector. Y eso nos llevó a que en el año 2012 la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación
evaluaran la provincia en este punto, el de la transmisión vectorial, y nos certificaran que teníamos la transmisión vectorial controlada. Esto quiere decir que en la provincia, en el norte o en la zona donde hay vinchuca, no tenemos personas infectadas por transmisión vectorial. Esa digamos, es la erradicación de la vinchuca en la parte norte del país, en la ranchada, en las casas humildes, digamos, hoy por hoy lo tenemos zanjado ese problema en la provincia. En la provincia sí, nosotros no tenemos notificación por los equipos de salud y por la gente del lugar de personas picadas e infectadas por una vinchuca. Bien. Esto es lo que nosotros buscamos como una meta fundamental para nosotros. Nosotros tenemos que eliminar la vinchuca, lo que hemos logrado eliminarla del domicilio. El domicilio para nosotros es el lugar donde duermen las personas. ¿Por qué? Porque la transmisión se produce ahí, en el momento que una persona está durmiendo. La transmisión se produce en forma nocturna, porque las personas, por supuesto que en el horario nocturno, en el horario de cuando la persona está durmiendo, ese es el momento que la vinchuca aprovecha para poder picar a una persona. Marcelo, ¿te infecta con una sola picazón? ¿Con una sola vez que te pique ya te infecta? Si la vinchuca está si la vinchuca está parasitada, o sea, la enfermedad de Chagas es producida por un parásito, un microorganismo, que es distinto que el del dengue. El del dengue es un virus. En el caso del Chagas, el parásito es el responsable de la enfermedad, y la vinchuca lo transmite a través de la materia fecal. Bien. O sea, se tiene que dar todo un proceso. Se tiene que pica la vinchuca para comer sangre, porque su alimento es la sangre de las personas y la sangre de los animales. Entonces la vinchuca pica para poder alimentarse. Para picar necesita tranquilidad, silencio, no tiene que haber movimiento. ¿Cuándo se da ese momento? A la noche, cuando la persona está durmiendo. Y dentro de las personas, los que están más vulnerables, los que están más expuestos a ser picados por una vinchuca, son los niños. De cada 10 personas picadas por una vinchuca, 9 son niños menores de 10 años. Tienen más facilidad una vinchuca de picar a un niño que picar a un adulto. Y esto es lógico, cuando uno le da charla a los chicos en la escuela o damos charla en la comunidad en el norte, le decimos, miren cómo duerme un bebé, y un bebé tiene un sueño más profundo, tiene horas más de sueño, de dormir, y eso aprovecha la vinchuca para poder picarlo y poder defecar, y en la materia fecal es donde va el parásito, y que la persona, después cuando se rasca, el solo hecho de rascarse ya está haciendo que el parásito ingrese al organismo y ahí la persona se infectó. Pero la vinchuca, como preguntaste, tiene que estar infectada. Si no está infectada, no va a transmitir la enfermedad. Bien. ¿Cuándo se infecta? Cuando pica a una persona o a un animal que tiene Chagas. Bien. ¿Qué nos produce ese parásito? Bien. ¿Qué es lo que produce la enfermedad? ¿Qué es lo que produce el parásito en sí? Los órganos que se afectan fundamentalmente por la enfermedad de Chagas es el corazón, el aparato digestivo. En Argentina, nosotros ya tenemos una tendencia y sabemos que uno de los órganos que afecta es el corazón. Entonces, de cada 100 personas picadas e infectadas con la enfermedad de Chagas, o sea, cada 100 personas infectadas, 70 van a vivir toda su vida en forma relativamente normal. Van a tener algún signo, algún síntoma característico, como es cansancio, dolor en el pecho, un poco de malestar, pero esas 70 personas van a vivir toda su vida con eso y no va a desencadenar la enfermedad totalmente. 30 sí van a desencadenar la enfermedad, y 10 tienen muchas probabilidades, lamentablemente, de fallecer por el corazón. Entonces, este es el primer mensaje que mandamos para las personas que tienen Chagas, que ya saben que están infectados, que a nosotros nos pasa prácticamente a diario, que vienen a la oficina a charlar con nosotros, al programa, y le comentamos y le damos las recomendaciones y hacemos un seguimiento de esas personas.
es que no dejen de consultar con su médico por lo menos una vez por año. Y si es un médico cardiólogo, mejor. Bien. Si Y tiene un qué? médico cardiólogo Ajá. de cabecera, que haga una consulta. Ujú. Que en eso, resumiendo, ¿por qué se conmemora hoy el Día Mundial de Chagas? Está dirigido a eso, ¿no? Ujú. A la concientización de las personas que tienen Chagas para mejorar la asistencia, la atención de esas Ujú. personas. Eso es, digamos, la idea, la propuesta que tiene el Día Mundial de Chagas, hoy Ujú. 14 de abril, ¿Y qué a tenemos? Ajá. diferencia de... ¿Qué tenemos de Sí, expectativa? Disculpa que te corte. ¿Qué tenemos o cuánto sabemos de las personas que están transitando la enfermedad de Chaga y no lo saben? ¿cuántas personas? Vos me En querés preguntar porcentaje, cuántas exacto. personas. Exacto. ¿Cuántos Mira, no, tienen Chaga y no saben que tienen Chaga? mira, nosotros este último tiempo Sí. se ha avanzado mucho en lo que es el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Si una persona ha vivido en zona endémica o zona de vinchuca y tiene un contacto con el equipo de salud, normalmente el equipo de salud, el solo hecho de saber que esa persona vivió en el norte de la provincia o en el norte del país, es muy probable que tenga presente que uno de los análisis que tiene que hacerle es el de Chagas. Ujú. En cuanto a cuáles son los indicadores que nosotros nos marcan esta situación, nosotros tenemos un muy buen control de las embarazadas, porque esa es otra forma de Sí. transmisión que estamos trabajando fuertemente en este momento, que es el del control de la embarazada y el seguimiento de los niños, de las niñas que nacen de madres con Chagas. Ujú. Y nosotros en este momento como provincia, que somos una de las provincias que fuertemente tomó este tema ya hace 20, 25 años que venimos Ujú. trabajando en la transmisión llamada congénita, a diferencia de la Sí. transmisión que hablamos anteriormente, que es la transmisión vectorial o por Ujú. vinchuca. Esta transmisión sigue estando presente porque Ujú. madres con Chagas vamos a tener durante un tiempo y entonces es importante hacer un buen control. Y como te decía anteriormente, y no me quiero extender o salir de tu pregunta, al mejorar los sistemas de diagnóstico y mejorar el diagnóstico sobre la población, es muy difícil que hoy una persona no sepa Bien. que Ujú. tiene Chagas y no lo esté notificada, ¿no? Existen muchos análisis y muchos métodos de diagnóstico o Ujú. momentos. Si uno va a donar sangre, el análisis de Chagas, como todas las patologías que se pueden transmitir por esta vía, está totalmente controlada. Es una Ujú. forma, digamos, hoy por hoy, que la vía de transmisión transfusional Sí. por transfusión no existe, porque los controles Habíamos son dado, estrictos. habíamos dado una linda noticia hace 2 semanas atrás, charlábamos con gente de la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET, respecto a la Sí. detección de los test rápidos de Chaga y eso que se había logrado y que se habían pasado todos los informes a un hospital de Buenos Aires y bueno, y cómo se está trabajando en eso, la detección rápida con una gotita de sangre, saber si tenemos Chaga o no. O sea, es lo que te decía anteriormente, Ujú. ¿no? Nosotros sí trabajamos también en conjunto y el programa de Chagas Sí. o la provincia de Chagas tiene la posibilidad de trabajar con gente de la universidad. Nosotros trabajamos en forma permanente con distintos Ujú. proyectos. Con ese equipo tenemos contacto permanente y sabíamos que venían trabajando en este método de diagnóstico. Y es lo Ujú. que te decía anteriormente. O sea, hoy por hoy los métodos de diagnóstico que tenemos para la detección de las personas con Chaga son muy Ujú. buenos. Inclusive este método a nosotros nos va a permitir detectar lo antes posible que una persona esté infectada. Bien. Actualmente, nuestro trabajo y con muy buenos Ujú. resultados a nivel nacional y reconocido Ujú. por el Programa Nacional de Chagas, que es un programa a nivel nacional en que trabajamos también en conjunto nosotros y que nos apoyamos mutuamente, tanto de la nación hacia la provincia como de la provincia hacia la nación, ha demostrado el trabajo, o hemos podido Ujú. demostrar que tenemos un muy buen control, como te decía anteriormente, de la embarazada y el seguimiento del niño. Y el seguimiento del niño y de la niña se basa en los métodos de diagnóstico. Tenemos que Bien. detectarlo lo antes posible, ni bien Ujú. nace un bebé con Sí. Chagas, transmitido por su mamá, detectarlo lo antes posible. Porque cuando lo detectás lo antes posible, y esto es algo que trabajamos mucho con los equipos de Ujú. salud, concientizando y mostrando
el trabajo Sí. que ellos vienen haciendo y que hay que reconocer que es muy bueno. Cuanto antes detectamos al niño o a la niña que nace con Chagas y le damos tratamiento, también estamos demostrando que se curan. Bien. ¿Mm? Y eso es algo que a nosotros nos pone muy bien y que yo trato de transmitirle a los equipos de salud cuando les mostramos los datos, Ujú. que el trabajo que vienen haciendo ellos es muy bueno y que la detección de los niños y de las niñas es muy bueno y que se curan. ¿Mm? Que es el Marcelo, momento ideal. hablamos de la transmisión de mamá a niños. ¿Hay alguna otra forma de transmisión entre humanos que se dé de la enfermedad o no? Mira, existen, bueno, las tres formas más comunes. Es la transmisión vectorial Ujú. por la vinchuca, de mamá a niño o por transfusión de sangre. Bien. Como te decía, por transfusión de sangre es una vía muy controlada por todos Ujú. los controles que hacen los bancos de sangre, controles estrictos. ¿Mm? Esto ya se viene haciendo hace muchos años y que esa vía prácticamente no existe, ¿no? Porque si vos controlás toda la sangre a transfundir, no hay forma de que una Sí. persona sea infectada por esta vía. Después hay otras formas menos comunes que hay algunas que en algún momento ustedes pueden haber Ujú. visto en alguna información o habrán dado una información, que es la transmisión oral, que es por alimentos. Sí. Argentina no ha tenido todavía esta forma de transmisión. Se da los primeros casos que fueron en el año 2008, quizá algunos antes, pero el 2008 fue muy resonante, que fue en Camboriú, Ujú. donde gente que ingirió jugo de caña se infectaron de Chagas. Ese es como un ejemplo que muestro cómo se puede transmitir esa forma, ¿no? La vía oral. Bueno, Argentina no ha tenido esa forma. Después Ujú. tenemos accidentes de laboratorio, que es gente que investiga y que lamentablemente tiene un accidente porque se pinchan con agujas infectadas. Como están en investigación, ellos trabajan con este material, trabajan con el Ujú. parásito y pueden tener un accidente. También esa es otra vía, pero digamos que son vías menos comunes. Las tres más comunes: picadura de vinchuca, Ujú. de madre a hijo o transfusión de sangre, y que las tres nosotros trabajamos, o sea, transfusión de sangre a través de banco de sangre, de la madre al hijo con las maternidades, la neonatología, siguiendo a los chicos, la pediatría y los centros de salud que hacen el seguimiento y que son los que responsables de que los chicos sean controlados, los chicos y las Ujú. chicas sean controlados, y eso es muy importante por ello, ¿no? Uno les muestra el trabajo que hacen ellos y es un trabajo muy, Ujú. muy bueno. Y bueno, y lo de transmisión vectorial que se da en la zona donde hay vinchuca, con todo este trabajo que venimos haciendo con las comunas, los centros de salud del norte de la provincia, en donde nosotros la estrategia se basa en trabajar con estos equipos locales. Bueno, Marcelo, me parece interesante destacar, cuando hablamos de Chaga, hay una película argentina que es Casas de Fuego, que habla un poco de la historia Sí, de Salvador Maradona, de Salvador Massa, perdón, del doctor todo Salvador más. Massa, Ujú. con Solá, creo que es la película, con Miguel Ángel Solá, es una película Creo que será, sí, 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 de la y mitad Cañaro como claro, director. ¿Mm? de la mitad de la década de los 90, que un poco refleja cómo en la Argentina se empezó a tomar conciencia de la enfermedad y cómo buscar erradicar la enfermedad, desde la quema de Sí. ranchos en el norte argentino, y un poco concientizar y qué es lo que producía la enfermedad. Hoy uno entiende que estamos bastante lejos de esa situación, pero me parece interesante destacarla. Sí, sí, o sea, hoy por hoy ha cambiado la forma de vida, ¿no? Ha cambiado mucho desde ese momento hoy. La situación del país y la situación de la provincia no es lo mismo. De hecho, yo empecé a trabajar en Chagas allá por el año 98, 99, o sea que ya tengo Sí. 25, 26 años trabajando en esto, cosa que me gusta y me apasiona. Y yo he visto cómo cambian los pueblos del norte de Ujú. la provincia, cómo cuando llega el pavimento, lugares que nosotros antes para llegar a un lugar del pueblo, sea Fortinolmo, sea Garabato, Sí. sea Intillaco, bueno, actualmente Los Amores todavía es un lugar donde para llegar hay que recorrer unos buenos kilómetros en Ujú. tierra, ¿no? Todavía no ha llegado el pavimento. Está muy cerca y se ha avanzado mucho en eso. ¿Y por qué hablo del pavimento? Porque cuando uno ve que llega el pavimento a un pueblo, cambia Sí, sí, el pueblo, cambia su estructura, cambian las viviendas. También hemos visto y hemos hablado, hablamos mucho con el poblador, y el poblador hoy es consciente
de que vivir en un rancho es un riesgo y todos tratan de tener su casa de material y hacerse su casa de material, y eso es bueno, esa concientización que se ha hecho sobre el poblador mismo y que el poblador trata dentro de sus limitaciones y sus necesidades, porque ya estamos hablando de pueblos que están por ahí muy, muy alejados o de lugares que están alejados y bueno, las condiciones económicas no son las mejores y les cuesta, pero ellos tratan en la medida que se pueda con la Sí. comuna o ellos mismos armar su vivienda sabiendo que vivir en un rancho es un riesgo. Y eso Sí, ha cambiado desde ese momento de la película de Casa de Fuego. El nombre de Casa de sí, Fuego, por lo que vos dijiste en un sí. momento, ¿no? Era quemar los ranchos. La idea Se quemaba el rancho de directamente a la Massa, persona, era erradicar el rancho completamente. el mensaje era erradicar el Sí. rancho, como una de las medidas. Y eso también, nosotros trabajamos mucho porque cuando uno habla con los pobladores y habla con ellos, tratamos de que no solamente erradicar el rancho, sino cambiar determinada costumbre, como no traer la leña dentro de la vivienda, porque con la leña puede venir la Bien, bien, vinchuca. Bueno, Chuca. son determinadas Bueno, por eso condiciones recomiendo que la película, porque ahí nosotros tenés, estamos. tenés en la película tenés todas las situaciones que se dan en aquellos momentos y muchas que en algunas casas por ahí puede estar pasando, no en la provincia de Santa Fe. Marcelo, le hemos dado un tiempo bastante interesante al tema, me parecía que lo ameritaba en el Día Internacional del Chagas, y agradecerte estos minutos con nosotros. No, no, el agradecido soy yo por la posibilidad que me das y por el tiempo que me diste. Como te darás cuenta, trato Sos un apasionado, se nota y lo has explicado muy bien. Hemos tenido una muy linda charla. Bueno, Eh, eso es fundamental, ¿no? Que haya sí. quedado claro, a pesar del tiempo que hemos tenido, Ujú. lo importante, ¿no? Del tiempo que hemos tenido es que uno haya sido claro y que la gente haya entendido y que se haya concientizado, ¿no? De la importancia que tiene todas las acciones que venimos haciendo nosotros y que necesitamos el acompañamiento de la gente también, como Bien. todas las acciones que uno hace en la sociedad. Te dejo un abrazo y gracias por este rato. Igualmente, che, saludo a la Hasta gente y luego. gracias a vos por haberme llamado. Fútbol para todos no, entonces. ¿Eh? Fútbol para todos no. Y bueno, depende de la situación del país. Te diría Yo que no, hoy no sé si sí, amerita. te dejo un abrazo ahora sí, hasta luego. Marcelo Nepote, director del programa de Chagas de la provincia de Santa Fe, charlando con nosotros en el Día Internacional del Chagas.